os voy a dar aquí esta charla sobre el uso de la microscopía y también de la resonancia magnética nuclear, como diría nuestro amigo Homer, nucelar. La palabra es nucelar. No sé si la habéis oído hablar, la resonancia magnética que os hacéis en el hospital o que hay gente que necesita. Esto es parecido. En el hospital es una resonancia magnética que se llama de imagen y lo que hacen es observar el agua que tenemos en el cuerpo, depende del tejido en el que esté, la vemos de una manera o de otra y podemos ver cómo funcionamos. Esto es aplicado, nosotros lo vamos a ver en las proteínas. Pero no voy desvelando porque lo que en realidad he venido a hacer aquí es hablaros de una historia de guerra. ¿Vale? La guerra que los seres humanos estamos teniendo desde nuestros orígenes, hasta antes de nuestros orígenes. Ya cuando éramos monos ya estábamos con estas guerras. Desgraciadamente los seres humanos hemos tenido guerras que desde nuestro origen nos han acompañado hasta el día de hoy. Batallas, por ejemplo, contra nosotros mismos. Terribles. La guerra contra los propios humanos. Es horrible y nos acompaña desde que nacemos. Pero no es esta la batalla que vamos a hablar. Otra también terrible es la batalla del hambre y la pobreza. Todo esto son grandes fotos, premios que hemos ido viendo. Son cosas terribles. ¿Por qué estas batallas duran tanto? Yo creo que tenemos muchas razones. Una de ellas es la ignorancia. Esa guerra, esa batalla que estamos luchando contra ella, que por suerte el ser humano tiene esta cosa que quiere saber, quiere descubrir, quiere conocer. Y un ejemplo que para mí es un ejemplo de gran victoria contra la ignorancia es la Biblioteca de Alejandría. Siglo tras siglo ha sido quemada, saqueada, destruida, pero no han podido. La hemos vuelto a construir y a reconstruir otra vez. Y la tenemos. Esto a mí me da esperanza, hombre. Tenemos la guerra contra la ignorancia y la podemos ganar. Podemos seguir luchando. Luego miras las noticias y dices, joder, no nos sale siempre la cosa. Pero estamos ahí. Y yo me centro, me voy al mundo de las bacterias. ¿Vale? Es ahí donde hay muchísimo por conocer. Las bacterias son los primeros seres vivos en poblar la Tierra hace 3.500 millones de años. Millón arriba, millón abajo. No nos vamos a poner aquí tampoco a decidir exactamente cuándo. Y ya desde entonces ellas empiezan a evolucionar, empiezan a cambiar y empiezan a cambiar el medio, ¿no? Dos bactericas aquí hace 2.500 millones de años teniendo una discusión filosófica sobre si el oxígeno que estaban produciendo iba a cambiar la atmósfera o no. Pues gracias, bacterias, por hacer este cambio porque hemos llegado nosotros después, ¿no? Pues bien, las bacterias han ido evolucionando, son los primeros seres en poblar la Tierra, todos venimos de ellas y han llegado a todos los ambientes que hay en el planeta. Me gustaría comentaros un par de ejemplos sobre bacterias que llamamos extremófilas. Son las bacterias que viven en los ambientes más extremos. Solo para que nos hagamos una idea de la capacidad que tienen estos bichos para vivir, para sobrevivir, para adaptarse. Unas extremófilas son las termófilas, ¿vale? Son las bacterias que viven a altísimas temperaturas, ¿vale? Esto es un geyser en Yellowstone, nos lo dice Google, yo no he estado. Y aquí vive un bichico la mar de majo, al microscopio, que es el Thermophilus aquaticus. ¿Alguien tiene idea de para qué lo usamos? ¿Qué hemos extraído de este Thermophilus? ¿No os suena? PCR, ¿no? PCR, ahí, tú has visto CSI, ¿verdad? Claro, no, esta serie documental sobre comunicación científica, ¿vale? Que tenemos aquí, son los únicos capaces de hacer PCRs con pipetas sin punta de plástico, ¿vale? Y unas PCRs que duran 5 horas las hacen en 10 minutos. Hay que cuadrar con Hollywood, esto es imprescindible. Pues la PCR sí que es verdad que es una técnica muy utilizada porque lo que hace es multiplicar el ADN y lo hace en un ciclo en el que sube y baja la temperatura. Y para que la polimerasa, que es la proteína que copia el ADN, aguante esta temperatura, usamos la polimerasa de este bicho. Alguien lo descubrió en los geysers, vio que aguantaba muchísimo la temperatura y dijo, su polimerasa nos irá de coña. Y es su polimerasa la que utilizamos para este tipo de cosas. Otro ejemplo, las acidófilas. Son las que viven en medio
como podremos deducir por su nombre, ácidos. Está claro. pH de 1, el pH 1 es el pH del ácido sulfúrico, pH de 2. Estos bichos de aquí, el Acidimicrobium ferrooxidans, me lo he apuntado aquí porque imposible de aprenderme este nombre, ¿vale? Viven, por ejemplo, en el río Tinto, en Huelva, aquí al laico de Lepe. No sé si habéis oído hablar de este río. Es un río muy especial, es una zona minera que ya los romanos estuvieron explotando y, como podemos ver, todas las rocas son rojas. Esto es agua completamente roja, porque hay muchos materiales pesados, hay muchísimo hierro, por eso es tan ácido, y este bicho, este Acidimicrobium, oxida ese hierro, es capaz de vivir en estas condiciones. ¿Y qué nos dice esto? Nos dice... Adelante, adelante, sin miedo. Vamos. Nos dice este bicho que podría haber vida en Marte. La NASA tiene un laboratorio permanente en este río, porque es que, o sea, ya lo veis, es casi igualito. Esto parece Marte. Seguramente, si algún bichejo de estos se metiera en una de las sondas que enviamos a Marte, podría llegar vida allí. En esto tiene mucho cuidado la NASA de limpiar bien los aparatos que envían para que la vida que hay aquí no llegue a otros planetas y no los contaminemos. Pero hay mucho por estudiar, hay mucho que aprender de las bacterias. Y una cosa que ahora sabemos es que las bacterias son agentes patógenos, ¿no? Son agentes que causan enfermedad. Eso ahora lo tenemos muy claro, pero no ha sido siempre así. Al principio de todo, la enfermedad era causada por un ser divino. Era un castigo celestial de algún dios. Depende de dónde vivieras, era un dios o era otro. Pero siempre venía de fuera. La enfermedad no era algo causado por un agente patógeno. Había algunos radicales por ahí que decían que había unos seres invisibles que nos atacaban y eso causaba la enfermedad. Algunos de ellos acabaron en la hoguera, por decir estas cosas. Pero aquí es donde vamos a hacer un pelín de historia y vamos a ver a unos a los que a mí me gusta llamar héroes famosos en esta guerra contra la ignorancia, en esta lucha. Si nos pensamos que la enfermedad la causa una divinidad, poco vamos a hacer. Pero si luchamos contra esto, investigamos, vemos, por ejemplo, que en el siglo XVII, Antoni van Leeuwenhoek, que aquí me sale un poquito gordo, en realidad no era así, no se alimentaba tan bien. Este es el primer hombre en ver a las bacterias. Las descubre con un microscopio. Este señor no tuvo formación universitaria, pero era muy curioso. Fue repudiado por la comunidad científica de la época, completamente apartado, que no has ido a la universidad, tú no vales. Pero este señor no podía quedarse quieto. Cogía esferas de vidrio y las limaba, las ponía en este artefacto extraño y ahí es donde descubrió a las bacterias. Las vio por primera vez. Es el primer héroe de esta historia. Ya más adelante, en el siglo XIX, en lo que se llama el siglo de la microbiología médica, aparece Louis Pasteur, uno de los grandes, el de la pasteurización de la leche, claro, pero también el responsable de que entendamos la fermentación del vino, que se viene haciendo desde tiempos inmemoriales, pero que ahora conocemos perfectamente. Gracias a este hombre saca ya en el 1800 y mucho, la teoría germinal de las enfermedades. Ya nos dice que las enfermedades no son divinas, propone una teoría. Las enfermedades son causadas por un germen. Un germen es un organismo vivo, más adelante se descubren que son las bacterias, pero que también pueden ser virus o otros agentes, ¿no? Y estos gérmenes vienen de fuera y nos causan las enfermedades. Si tratamos los gérmenes, si los machacamos y los matamos, la enfermedad se cura. Y luego viene Robert Koch, que le hicieron hasta una peli, este tío es bueno, tiene peli. Le hicieron una peli a Robert Koch porque es el que demuestra esta teoría. Este hombre es un hombre que empieza a trabajar y descubre un germen, una bacteria, el anthrax,
¿vale? En animales, coge animales que están atacados por el anthrax y de allí lo inocula a otros animales sanos, a ratones. Coge sangre de ratón con anthrax y le pone esa sangre a ratones sanos. Y coge sangre de ratones sin anthrax y se la pone a otros ratones. Y descubre que los que tenían anthrax han hecho enfermar a los que han estado contaminados. Demuestra que ese germen que estaba en el primer ratón ha llegado a los otros, ¿vale? Tenemos ese cambio de paradigma, ya no es una divinidad, ya no es un dios, ¿vale? Hay unos gérmenes, hay unas bacterias y podemos luchar contra ellos. Y yo aquí me paro un momento porque Robert Koch, por ejemplo, es un genio, ganó el premio Nobel, pero los trabajos que hizo con anthrax los hizo en su casa, en su piso. Es un hombre de familia humilde, que no pudo llegar a tener, no venía de una familia rica. A diferencia, por ejemplo, de Louis Pasteur o, por ejemplo, de Darwin. Cómo Darwin consigue hacer su viaje por el mundo y sacar la teoría de la evolución de las especies. Porque eran personas de familias adineradas. La ciencia en el siglo XIX es cosa de ricos, porque necesitas un respaldo económico para tú hacer la investigación, era algo que salía de ti. Llega el siglo XX, por suerte, y eso se democratiza. Llega la educación pública, llegan las políticas sociales, llegan las universidades públicas y cualquier persona que quiera ser científico, más o menos, puede llegar a serlo. Ya no es una cuestión de tengo dinero o no tengo dinero, no, ya es una cuestión de quiero hacerlo o no quiero hacerlo. Y esto es muy grande, porque la ciencia para mí es como un iceberg. Para que llegue el premio Nobel de Física a Peter Higgs con el bosón de Higgs, necesitamos todo un trabajo de investigación básica que lo estamos consiguiendo, que estamos avanzando a estas velocidades gracias a la educación pública, que es algo que nos están recortando, que nos están machacando y que personalmente creo que es algo por lo que tenemos que pelear. Y ya después de la cuña esta que os he metido aquí, seguimos hablando sobre enfermedades bacterianas, ¿vale? Ya las hemos descubierto a nuestro enemigo, vamos avanzando en esta guerra y ahora vamos a ver quién está aquí. La conocéis, Escherichia coli, el patógeno número 1. Causa mogollón de enfermedades, hay Escherichia coli patógenas y las hay que no. Las que son patógenas causan muchas cosas, mastitis, septicemia, peritonitis, pero hay una que seguro que nos ha cogido a todos, la diarrea, ¿vale? Es la más típica, tenemos suerte aquí en el primer mundo, nos podemos tratar, nos tomamos unos antibióticos, nos bebemos un suero si la diarrea es severa, si no nos ponen un poco de suero intravenoso y adelante. En otros países, como los que están atacados por la malaria, una diarrea puede ser mortal, sobre todo para los niños. Así que hay que profundizar en la investigación. Otra bacteria, a mí yo esta la pongo siempre porque no sé, me llama muchísimo. Además yo he basado mi investigación, mi tesis doctoral en Yersinia, y es Yersinia pestis, la causante de la peste negra. Esa pandemia que estuvo arrasando Europa una vez tras otra, tras otra. En el siglo XIV, en tan solo 6 años, se carga 50 millones de personas. Hay números que dicen que llega hasta los 200 millones de personas, que son los que matan. Y claro, eso es entre un 30 y un 60% de la población de la época, en Europa y en Asia. ¿Sabéis cómo se transmitía? ¿Alguien tiene alguna idea? Por ratas. ¡Ay! Me has jodido la coña. Al principio eran las ratas lo que se creía y luego se descubrió que no era la rata es maja. La rata es nuestro amigo. La mala es la pulga, que vive en la rata. ¿Vale? En Europa la peste negra fue mucho más severa que en Asia. ¿Alguien tiene una idea de por qué? Están las pistas por aquí. Europa teníamos una creencia. Las brujas... No estaban... Aparte de que era por lo de las brujas, también era porque no había una alcantarilla ni nada y toda la porquería había mucha porquería, la suciedad sin duda era una de las causas, hay muchas causas. Y otra que a mí me sorprende es que en Europa creíamos que las brujas eran muy malas, y había que quemarlas.
y las quemábamos. Y las brujas tenían un animal, el gato. El gato es el animal de las brujas. En Europa nadie tenía un gato, porque si tienes un gato eres una bruja o un brujo. Había gatos, había callejeros, pero pocos. La gente no los... En cambio en Asia los gatos hasta se los comían, que la gente criaba gatos, y el gato era el que cazaba las ratas. En Asia había bastantes menos ratas que en Europa, y como la rata transportaba la pulga y la pulga era quien transmitía la peste, fue mucho más virulenta. Esto lo conocemos ahora y nos permite seguir luchando. La peste negra no está erradicada, es una enfermedad que sigue estando ahí. Así que vamos dando pasos, ¿no? en esta guerra por adquirir conocimiento y entender nuestro medio. Y seguimos estudiando a las bacterias. ¿Cómo las hemos visto siempre? Las hemos estudiado siempre como guerrilleros, como macarras, como seres independientes, ¿no? Como bacterias que cada una va a su bola. Y no nos falta razón. Hay mucha verdad en esto. Este es un pequeño vídeo. La mar de majo es una célula humana. No voy a deciros cuál. Lo siento. ¡Oh! ¿Por qué te paras con lo bonito que eres? A ver si ahora la aguanta. Creo que si le doy al láser se para. Soy científico, lo tengo que volver a probar. Vale, lo dejamos así. Lo que vemos aquí en negro es la listeria, ¿vale? Es una bacteria que va nadando dentro de la célula a su bola. Son independientes, cada una va haciendo. Y si os fijáis en los extremos, veréis, por ejemplo, arriba a la izquierda, como intentan salir de la célula humana, pero no salen. No encuentran otra célula y se vuelven para atrás. ¿Vale? Es el mecanismo de acción que tiene esta bacteria. Ella escapa de una célula sin romper la pared celular para entrar en la célula vecina. Es un mecanismo que tiene. ¿Por qué tiene este mecanismo? ¿Por qué creéis que no se atreve a salir al citoplasma? Salir del citoplasma. Se podría morir dentro del cuerpo, más o menos entre el interior y el exterior de la célula, estaría igual, podría sobrevivir. Pero aquí la bacteria está sola e indefensa. Y fuera de la célula hay grandes peligros, como el sistema inmune. Un ejército de asesinos entrenados para cargarse todo lo que sea. Este otro vídeo también me encanta. Es un neutrófilo persiguiendo a la bacteria. De vete para acá que te pillo. Y la bacteria, no, déjame en paz, no, Dios mío, que me pillo, lárgate. El neutrófilo va apartando los glóbulos rojos hasta que la pilla y se la come. La bacteria está totalmente indefensa porque está sola. También está indefensa a los antibióticos. Pero sabemos que los antibióticos, las bacterias están adquiriendo resistencia. También está indefensa ante uno de los grandes inventos de la humanidad que aparecieron con el descubrimiento de las bacterias patógenas, con la teoría germinal de las especies, 1860. El jabón, la higiene, eso que nos parece tan obvio, ¿no? Tú te haces una herida o un corte y te la lavas con jabón, te limpia. Esto es siglo XIX. Antes nos daba igual tener una herida sucia o limpia, no teníamos ni idea. Y es gracias a estos descubrimientos que lo tenemos. Entonces las bacterias tienen grandes enemigos, pero aún así aguantan. Y aguantan desde toda la vida. ¿Por qué? Porque son más listas, son las primeras en aparecer en la Tierra y vienen bien entrenadas. Las bacterias forman el biofilm, que no es el plástico que usamos para envolver el bocata, ¿vale? Yo es lo primero que me imaginé, sino que es una comunidad bacteriana fija. Las bacterias son, aquí, en este tipo de bacterias, las llamamos las células planctónicas, ¿vale? Son bacterias independientes, como hemos visto hasta ahora, que se unen a una superficie, ¿vale? El primer biofilm que se encontró fue un biofilm formado en la interficie entre el agua de mar y el aire. En esa interficie se formó el primer biofilm, se descubrió. Es un descubrimiento muy reciente. La primera vez que aparece en un paper la palabra biofilm es en los años 90,
o así entre el 90 y el 2000. Hace poco que sabemos que las bacterias hacen esto. Pues bien, se enganchan a una superficie y excretan, yo lo llamo moco protector, porque es asquerosillo, ¿vale? Es una sustancia pegajosa, poco permeable, que está formada por trozos de proteínas, por trozos de ADN, por trozos de lípidos y por azúcares. Todo esto crea esta película que protege a las bacterias, las ancla a la superficie y les permite crecer. Mediante una regulación génica brutal, es capaz de crear células especializadas dentro del biofilm y luego desanclarse, salir de la superficie, ya sea en vesículas enteras de biofilm, que las suelta allí donde esté para que vayan a colonizar otros espacios, o ya sea con células planctónicas que han crecido nuevas para que busquen nuevos espacios. ¿Y qué ventajas le da el biofilm? Pues las capas más exteriores del biofilm son unas capas que evitan la penetración de productos exteriores. Hay canales, como podemos ver este aquí, esto sería un corte del biofilm. Hay canales para que pase el agua, para que retire los residuos que producen las bacterias y para que entren nutrientes. Pero siempre está esta capa de bacterias que lo que hacen es de barrera. Es su función. Así, si nos tomamos un antibiótico o si el sistema inmune está enviando productos para machacarlos, esta capa frena todo eso. Además, hay otra serie de bacterias debajo de esta capa que se dedican a luchar contra todo esto, a responder a las situaciones de estrés, un estrés oxidativo, un cambio de pH, llegada de luz ultravioleta, el ataque del sistema inmunitario. Aquí hay unas bacterias que están bien protegidas y bien alimentadas que se dedican a luchar contra esto. También tenemos otras bacterias ya dentro y en contacto con la superficie, estas rositas, que son las que se podrían dedicar, por ejemplo, a infectar. Son las bacterias que van a producir las toxinas, que van a producir los sistemas de secreción en su superficie para poder atacarnos. Y las que yo considero las peores de todos, porque son las que más nos cuesta eliminar, son las persistentes. Al fondo del biofilm, en lo más anclado, tenemos estas bacterias que reducen totalmente su metabolismo, ¿vale? Casi no respiran, casi no consumen nada. Encima están protegidas por todo el biofilm. Acabar con esto es muy difícil, muy difícil, ¿vale? Y un poco, ¿dónde están, no, los biofilms? ¡Qué asco!, ¿verdad? Es horroroso. Vamos a cambiar de diapo, pero pasa. Eso pasa, eso de ahí es biofilm. La placa bacteriana es biofilm, aquí lo vemos en la boca. Es lo que se llama la infección primaria, se engancha, aquí se aguanta y de ahí va soltando esas bolas de biofilm o esas bacterias planctónicas para atacar, para hacer infecciones secundarias en otras partes del cuerpo. Los encontramos también pues en los catéteres, en los implantes que realizamos. Ahí se mete el biofilm, se aguanta y hay tratamientos en los que tienes que estar hasta 3 meses tomando antibiótico y no siempre consigues cargarte el biofilm. A veces incluso resisten. Entonces tenemos que investigar para encontrar nuevas maneras de abordar este problema. Ahora que entendemos por qué son tan resistentes, por las células planctónicas ante los antibióticos palman, no hay problema, podemos cargárnoslas, pero en el biofilm aguantan. Entonces, solo como ejemplo, esta es la pulga de la peste negra. Es en ella en la que Yersinia pestis forma el biofilm. No siempre el biofilm es para infectar. Las bacterias son extremadamente listas. Aquí lo que hace Yersinia pestis es ponerse en el estómago y en el cuello de la pulga. La pulga se siente como ahogada porque le está creciendo la bacteria dentro. Y como se siente como ahogada, tiene sensación de hambre. Y al tener sensación de hambre, pica. Pica mucho más de lo que picaría una pulga sana. Eso las hace mucho más agresivas y permite a la bacteria propagarse con mayor velocidad, con mayor eficiencia, ¿vale? Para no tener cerebro lo tienen todo bastante bien pensado estos bichos.
¿Cómo estudiamos el biofilm? ¿Cómo hemos llegado a poder descubrir al biofilm, saber que está ahí? Por ejemplo, la microscopía electrónica, ¿no? Los microscopios electrónicos que lanzan haces de electrones guiados por campos electromagnéticos nos dan imágenes con resoluciones que estamos en el nivel de los Armstrongs y vemos, por ejemplo, esta imagen, o sea, las imágenes son preciosas, son una pasada. Estos son leucocitos que están atacando las microcavidades de un implante, ¿vale? Y ese implante ha sido infectado, vemos el gris, es el biofilm que se ha formado, y cuando los leucocitos van y atacan al biofilm, el biofilm empieza a soltar a la bacteria para matar a los leucocitos y autodefenderse. Es toda una gran batalla, todo esto lo estamos entendiendo gracias a la microscopía electrónica. También utilizamos la microscopía confocal, es la microscopía que utiliza la luz para observar el biofilm. Estas imágenes son mías, son de mi tesis, por eso os las pongo, que me hace ilu, que las veáis, ¿vale? Y lo que vemos aquí no hay matriz extrapolimérica, el moco no lo vemos, lo que vemos son las bacterias, en verde las que están vivas y en rojo algunas muertas, que también son necesarias para el correcto funcionamiento del biofilm. Lo que podemos ver es la formación de esta especie de columnitas, estas microcolonias, ¿vale? Que se van organizando. En la parte de arriba hay un tipo de células, en la parte de abajo hay otro. Esto somos capaces de estudiarlo. Pero ¿cómo es posible que se organicen? ¿Cómo es posible que en la parte de arriba haya un tipo de células con unas expresiones génicas determinadas que les permiten ser resistentes a los antibióticos, mientras que en el fondo hay otro tipo de bacterias que lo que están haciendo es producir toxinas? Esta diferenciación dentro del biofilm se da gracias al quorum sensing. ¿Qué es eso? Es aún más nuevo que lo del biofilm. Es el WhatsApp de las bacterias, ¿vale? Se hablan entre ellas, se comunican, tienen más vida social que yo, que estoy acabando la tesis. Es increíble. Entre ellas se envían señales químicas, ¿vale? Las bacterias, por ejemplo, producen homoserinlactonas que envían al medio. Y esas homoserinlactonas se van acumulando en el medio. Si están en forma de biofilm, hay muchas bacterias y por lo tanto la concentración de homoserinlactonas sube. Ese aumento en la concentración lo notan las bacterias y cambian sus patrones de expresión génicas. Cambian las proteínas que tienen dentro y cambian desde su fisiología hasta su función. Son capaces de entenderse y básicamente estamos empezando a ver este mundillo de comunicación entre unos y otros. Me gustaría poneros un estudio que hizo el profesor Thomas Wood. Es un estudio en el que utilizamos a las bacterias para luchar contra las bacterias. Hemos visto que hay biofilms que no somos capaces de eliminar. En este caso, en este caso tenemos un biofilm rojo, que es ese biofilm que produce enfermedades, que ha llegado y ha colonizado un espacio, ¿vale? Este biofilm va creciendo y empezamos a tomar antibióticos, por ejemplo, y no hay manera de destruirlo. ¿Qué hacemos? Cogemos esa misma bacteria y le hacemos ingeniería, ¿vale? Y la mutamos. Es la bacteria verde. En vez de tomar solo antibióticos, estamos tomando antibióticos y nos metemos una bacteria de la misma especie que la roja, que nos está causando la enfermedad, pero que le hemos quitado su capacidad de ser patógena y le hemos añadido dos cosas. Primero, una señal del quorum sensing, una señal que es la señal de dispersión. La hemos descubierto y conocemos esa señal. Pues creamos una bacteria que sea capaz de formar un biofilm, de unirse, de mezclarse con el otro biofilm, entra dentro de ese moco protector porque son los mismos, consigue saltarse las barreras de defensa del biofilm malo y empieza a producir la señal de quorum sensing de dispersión. Empieza a enviar ese mensajero químico que dice: chicas, hay que irse de aquí que la cosa se está poniendo fea. Vámonos porque si no estamos mal, ¿no? Y empieza a crecer. Se mezcla, van creciendo y empieza a enviar la señal de dispersión.
Con lo cual, el biofilm rojo empieza a irse, empieza a desaparecer. La bacteria tóxica se va. Hemos conseguido eliminar esta enfermedad que nos estaba causando. Y lo que también le hemos puesto es un interruptor para el autosuicidio. ¿Vale? Enviando un mensajero químico... Ah, lo he parado. Qué lío con el... A ver si lo vuelvo a enchegar. Entiéndete. Tenemos este mensajero químico que el biofilm verde es capaz de detectar, ¿vale? Que penetra en el biofilm, a diferencia del antibiótico, y le dice a las bacterias, ahora tenéis que morir. Así que, utilizándolas a ellas mismas, conociendo perfectamente a nuestro enemigo, podemos hacer estos cambios, ¿vale? Poner estas señales y así eliminamos el tema. Vamos a verlo en un caso real, ¿no? ¿Cómo podría ayudarnos esto? Pues imaginemos que tenemos un rey, la mar de campechano, ¿vale? Que él está haciendo pues sus cosas, su deporte favorito, que a mí no es que me guste mucho, pero bueno, él quiere hacerlo, lo hace. Pero tiene unos riesgos, ¿vale? Que es que te partes la cadera, como no vayas con cuidado. Y el hombre se hace daño. Se parte la cadera, le ponen un implante y ahí, Juanca, que te ha salido la bacteria. Solo un 1% de estos implantes de cadera son infectados por el biofilm. Y va y le toca al hombre, con lo que ya tiene. Pues en este caso le han tenido que volver a operar, le han tenido que quitar el implante y ponerle uno nuevo. Si hubiéramos sido capaces de utilizar la tecnología que hemos visto antes, que está solo en los laboratorios por ahora, pero que estamos avanzando en ello, nos hubiéramos cargado a la bacteria sin quitarle el implante y el buen hombre se hubiera podido seguir dedicando a las cosas que tiene que hacer un rey, ¿no? Hubiera seguido a su bola, ¿vale? Bien, ¿cómo hacemos esto, no? ¿Cómo estudiamos esas señales? ¿Cómo conocemos exactamente? Aquí viene la parte dura, la resonancia magnética nuclear. ¿Vale? Yo he estudiado esto, utilizamos estos maravillosos aparatos, los llamamos imanes, porque la resonancia magnética nuclear se basa, magnética porque estamos bajo un campo magnético, de la hostia, enorme, gigante. ¿Cómo generamos campos magnéticos? Lo que sabemos hacer es coger una bobina, hacerle pasar electricidad, ¿vale? Y eso genera un campo magnético. Como tenemos el efecto Joule, los electrones van chocando contra los núcleos y se pierde energía en forma de calor, lo que usamos es superconductores. La bobina es un material superconductor. Los electrones giran sin resistencia, no perdemos energía en forma de calor y el campo magnético es mucho mayor. Pero nuestros superconductores son superconductores a unos 70 kelvins, a unos menos 200 grados centígrados. Así que este pedazo de bicho, la bobina puede ser una cosita así, y todo lo de alrededor son cámaras en las que tenemos helio líquido enfriado por nitrógeno líquido, para que esa bobina esté a menos 200 grados, sea superconductora y genere este supercampo magnético que influye en los núcleos. Los núcleos. Nosotros vamos a utilizar la resonancia magnética nuclear. El ejemplo que os voy a poner es para el estudio de las proteínas, ¿vale? Para estudiar su estructura. Entonces, todos los núcleos que hay en una proteína se ven afectados por este campo magnético en lo que conocemos como el spin. El spin es un número cuántico que no tiene representación en la vida macroscópica, pero que nos la podemos imaginar como el giro. Spin en inglés es girar. Nos vamos a imaginar que los núcleos giran, ¿vale? Entonces, los núcleos dentro de un campo magnético resuenan. Ahí tenemos la resonancia. Y podemos variar esa resonancia con ondas electromagnéticas, ondas de radio. Nosotros enviamos ondas de radio, los núcleos giran distinto, medimos esos cambios en los giros y sacamos información a nivel atómico, ¿vale? Un ejemplillo de cómo va la cosa, es complejo, simplemente para que tengamos la idea general de que esto existe. Esto es un experimento de resonancia magnética nuclear llamado HSQC,
¿vale? ¿Qué es la huella digital de las proteínas? Una misma proteína siempre presentará este mismo espectro. Cada pico, cada punto de estos representa un hidrógeno unido a un nitrógeno. ¿Y en las proteínas dónde están los hidrógenos unidos a nitrógenos? En los enlaces peptídicos. Tenemos un NH por cada aminoácido. Eso significa que si tenemos una proteína y conocemos todos los aminoácidos, mediante una serie de experimentos somos capaces de asignar cada uno de estos aminoácidos, ¿vale?, a una señal. Así, con esto y con experimentos un pelín más complejos de RMN, somos capaces de darle el nombre y apellidos, de encontrar la resonancia, ¿vale?, el desplazamiento químico, encontrar a qué frecuencia resuenan todos y cada uno de los núcleos de una proteína. Yo he basado mi tesis doctoral en eso. Mi proteína tenía 3000 y pico núcleos y a todos los he tenido que asignar, pico por pico. Un trabajo maravilloso. Pero bueno, se hace y encontramos información. ¿Esto de qué nos sirve? Pues que tenemos unos experimentos de RMN en los que conseguimos que los núcleos también hablen entre sí. La comunicación es una cosa maravillosa y todo el mundo la hace. La hacemos los humanos, la hacen las bacterias, la hacen los núcleos. Entonces, se comunican los núcleos que están cerca en el espacio con el experimento que nosotros llamamos NOESY, ¿vale? Aquí representamos el protón respecto del protón, los hidrógenos, ¿vale? Así que un hidrógeno, ¿vale?, unido a un nitrógeno, un NH de los que hemos visto antes, que ya sabemos su nombre y apellidos, ¿vale?, que los hemos asignado, los podemos encontrar en este tipo de experimentos, como hundir la flota, ¿no? El protón en la diagonal, estamos observando los diferentes protones que hay en las proteínas. Si hay dos protones que están cerca en el espacio, ¿vale?, y hacemos este tipo de experimento, observamos lo que llamamos unos picos de correlación, ¿vale? Este protón habla con este protón. ¿Y cómo hablan? Aparece un pico ahí, en el cruce. Ese pico podemos medirlo, podemos medir su intensidad. Y la intensidad de ese pico nos da la distancia a la que está ese protón. Eso significa que si conocemos nombre y apellidos de todos los protones, asignamos todos los hidrógenos que hay en la proteína y vemos la distancia a la que están todos, un hidrógeno que está en el aminoácido 1, ¿vale?, puede estar cerca del aminoácido 5, a la vez que el aminoácido 5 está cerca del aminoácido 9 si forman una hélice alfa. Pero si forman una lámina beta, no sé si conocéis un poco las estructuras de las proteínas, estas son formas en las que los aminoácidos se plegan en las proteínas. Si formamos una lámina beta, el aminoácido 1 no está cerca del 5, está cerca del 7, ¿vale? Dependiendo de los hidrógenos, si están cerca de unos o de otros, y esto con ordenador, con programas que calculan la posición en el espacio según los experimentos de RMN, podemos calcular el plegamiento de las proteínas. ¿Y en qué nos ayuda esto? Pues bien, volvemos al biofilm de antes. Hemos dicho que teníamos un interruptor que hacía que el biofilm verde se autosuicidara. Utilizamos una proteína propia de los biofilms. Se llama HHA. Es una proteína que es una toxina. Las bacterias utilizan las toxinas para regularse a sí mismas, ¿vale? Nosotros, al descubrir su estructura, la estructura de HHA por RMN, empezamos a mutarle aminoácidos, empezamos a estudiarla y nos dimos cuenta que podíamos convertirla en una supertoxina. Mutando 4 o 5 aminoácidos de esta estructura, hacíamos que esta proteína, en vez de ser una simple toxina que actuaba en unos momentos muy determinados, se convertía en una supertoxina que se volvía loca, mataba a la bacteria sin ninguna piedad. Así que lo que hemos hecho es el biofilm verde, lo que tiene es un plásmido, ¿vale?, un vector de sobreexpresión de proteína, un trozo de ADN circular con el gen de HHA supertoxina y un inductor químico. Así, cuando nosotros añadíamos ese producto químico al final, la bacteria empezaba a producir HHA supertoxina
esta supertoxina mataba a la bacteria y eliminaba el biofilm. Lo hemos hecho en el laboratorio, vamos a ver si somos capaces de dar ese salto y aplicarlo a la medicina para seguir cosechando victorias en esta guerra por la supervivencia. Y esta es la charla que os venía a dar. Muchas gracias por vuestra atención. Muy bien, si quieren hacer alguna pregunta, comentario. ¡Qué hambre!, ¿no? A mí lo que, bueno, yo un poco, tanto la charla de antes, la de Luis, como la tuya, Oriol, lo que comentaba al principio, ¿no? Y lo hemos comentado antes en el café, ¿no? El poder combinar o intentar combinar la investigación excelente que están realizando ustedes, de alta calidad, con la divulgación científica, es toda una proeza, es todo... Es un reto, sí. Es un reto, y además de la forma que lo hacen, tanto como la charla de Luis como la que acabas de darnos ahora. Bueno, yo es que los tricomas y los biofilm, que nunca había oído, ¿no? Ahora ya a las plantas las veo de otra forma, los pelos de las plantas, y la exposición que nos has hecho sobre cómo actúa la bacteria, el sistema inmunológico y biofilm, con la claridad que lo has expuesto, pues ha sido un lujo tenerlos ustedes dos hoy aquí. Gracias. Yo no sé si quieren hacer algún comentario, alguna cuestión, pero bueno, yo para... Sí. Una pregunta. Sí, sí. Si mutas básicamente la bacteria para que mate a su propia bacteria o patógeno, ¿de alguna forma no le estás dando también a esa bacteria otra forma para que ella también mute para resistir a esa mutación? O sea, no está... Que pueda aprovechar las herramientas que le estás dando. Podría ser que la bacteria aprovechara lo que tú le estás dando, las mutaciones, podría hacerse al final resistente al biofilm. El biofilm rojo podría descubrir esta HHA supertoxina, podría generar algún tipo de acción para luchar contra ello, igual que generan resistencia a los antibióticos, ¿no? Igual todos los organismos, contra las herramientas que tú encuentras para pelear contra ellos, sean capaces de hacerlo. La parte buena que tiene esto es que tú no estás utilizando productos exteriores como un antibiótico, ¿no? Estás utilizando la misma bacteria, entonces le cuesta más reconocerse a sí misma como un enemigo, ¿no? Es como el cáncer, ¿no? Salvando todos los paralelismos. ¿Por qué nos cuesta tanto matar al cáncer o encontrar una cura? Porque son nuestras propias células las que adquieren mutaciones y se vuelven malignas. Entonces el sistema inmune no sabe atacarlas, porque eres tú mismo. Es muy difícil eso. Aquí pasa algo parecido. Estamos jugando a utilizar a ellas mismas, a las mismas bacterias, para cambiarlas y para que sean capaces de pelearse contra ellas en nuestro beneficio. Si luego son capaces de revertir esto, lo iremos viendo con las investigaciones, pero necesitamos investigar en cosas alternativas, porque el problema de los antibióticos está siendo cada vez más grave, se vuelven cada vez más resistentes las bacterias, y sacar un antibiótico nuevo es muy caro, es muy costoso, y la industria farmacéutica no le gusta mucho perder dinero. Entonces la investigación en nuevos antibióticos está mermando, la resistencia cada vez es más grande, y lo que se está optando es por buscar medios alternativos para pelear contra ellas, y este parece una buena vía. ¿Ya por ahí? Sí, yo quisiera saber como investigador la realidad a la hora de hacer las determinaciones estructurales de las proteínas mediante resonancia. ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo lo vives? Que me gustaría entrar en ese mundo. ¡Dios mío, no lo hagas! Era muy doloroso. No, depende de las condiciones, ¿no? Encontrar... de la proteína, ¿no? Sí, la resonancia magnética nuclear funciona muy bien con proteínas que son pequeñitas, ¿vale? Fíjate, HHA es un ejemplo, y esta proteína creo que tiene 130 aminoácidos. Esto es súper pequeño, ¿vale? Más de 200 aminoácidos ya no la ves por resonancia, porque tú lo que haces es excitar los núcleos con las ondas de radio, por decirlo de alguna manera. Los núcleos giran, pero se relajan, ¿no? Poco a poco van dejando de girar. Como más grande es la proteína, más rápido se relajan, más rápido dejan de girar, y tú no puedes adquirir
la señal del núcleo que has excitado. Eso es un problema, es una limitación. Por otro lado, ¿qué parte buena tiene la resonancia magnética nuclear? Que tú estás viendo la proteína en disolución, ¿vale? Se parece más a cómo estará la proteína dentro de tu cuerpo. Hay otra técnica que es la cristalografía. Hacemos cristales con las proteínas, les incidimos rayos X y estudiamos la dispersión, los patrones de dispersión de esos rayos X. Eso sirve para proteínas más grandes, nos va muy bien, pero claro, tú ves a la proteína compactada, no como estaría en la realidad. Hay incluso nuevos experimentos de resonancia que estamos estudiando las proteínas dentro de las células. O sea, metemos en el tubo, en el aparato, metemos células vivas cargadas de nuestra proteína y entonces la estudiamos. Claro, ahí está la proteína muy, muy cerca de cómo estaría en su estado natural y eso nos da muchísima información. Ahora, para estudiar las proteínas por RMN, la huella digital de las proteínas tiene que ser muy buena. Este es un espectro que hice yo con mi proteína y no es bueno. O sea, es una proteína que nos dio muchos problemas. Estuve más de 2 años analizando los datos para conseguir sacarlas. Y tuvimos que hacer muchos experimentos. Eso me permitió también viajar. Viajé mucho a diferentes centros especializados en resolver este tipo de problemáticas y al final las sacamos, ¿no? ¿La base de datos es buena? De los niveles terciarios, por ejemplo, de la estructural. La información que tenemos es a nivel atómico. O sea, nosotros hemos conseguido entender cómo una cisteína de nuestra proteína se oxida y cómo el oxígeno entra en una pequeña cavidad. El oxígeno es una molécula muy pequeña. Cómo entra en una cavidad de la superficie de la proteína para alcanzar una cisteína que está completamente escondida, oxidarla y provocar un cambio conformacional en la proteína. Llegamos a los niveles atómicos, o sea, la resolución es máxima. Es muy, muy buena. Nos permite conocer con muchísimo detalle cómo funciona la proteína y eso es lo que nos permite luego hacer estas supertoxinas. Por ejemplo, nosotros hemos descubierto gracias a esto que esa cisteína es muy importante. Mutamos la cisteína y volvemos al biofilm. Hacemos pruebas. ¿Qué pasa? Mutando la cisteína, ¿mejora? ¿Empeora? ¿En qué dirección va? ¿Mejora o empeora? Pues aquí ya podemos empezar un diseño de un fármaco, por ejemplo, o de una señal química que actúe ahí. El mundo es muy interesante. Y si la proteína es buena, si la proteína se deja, en 6 meses tienes una estructura. Ahora los aparatos son realmente buenos y es rápido. Es un mundo muy interesante, pero te tiene que gustar la física, ¿eh? Yo aquí la he obviado totalmente, pero la cuántica está ahí detrás, los operadores son necesarios para intentar entender esto, ¿no? Los pulsos que tú envías a los núcleos para excitarlos, para luego obtener la información. Ahí es un campo duro, bastante físico. Si te gusta esto y te gusta estar delante del ordenador, es tu campo, porque es un análisis largo, pero muy interesante. Muy bien, pues Vamos a dejarlo aquí, sí.